Estamos ahí. Tuve que salir. Sí, profe, se lo escucho. Ay, no, que tuve que salir. Y para poder entrar, para poder vamos a mirar. Bueno, estábamos acá en esto de que, a ver, no es acá donde estábamos, a ver, lo anterior. Habíamos hablado de la reforma de los planes de estudio, de la introducción, ¿no? de nuevas áreas de estudio, aritmética, geometría, matemática, lengua. Se reduce el espacio dedicado a la metafísica. En la materia se introduce el estudio del derecho romano, ¿no? Y ya habíamos dicho que ya en 1918, en 1928, ya la historia, se habían producido grandes hechos en la historia argentina que nos han generado, digamos, que han transformado la organización política, ¿no? Y económica, si se quiere también, de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y ya se habían producido las autonomías provinciales, ¿no? Si se quiere, desgranamiento, ¿no? Y lógicamente, también ¿no? El primer gobierno patrio se disolvió, el gobierno central también, ¿no? Todas esas cuestiones, desde el punto de vista político, que se van dando las transformaciones en lo que es el territorio argentino, ¿no? Ya en 1877 se crean la Facultad de Ciencias Médicas. En 1854, perdón, también ya es transferida a la jurisdicción nacional la Universidad de Córdoba. En un primer momento había estado en manos de los jesuitas, después pasó a los franciscanos, después pasó al ejido provincial, ahora pasa al ejido nacional. Y en 1879, ¿no? Ahí ya se contempla la existencia de 4 nuevas facultades: Derecho y Ciencias, Ciencia Física, Matemática, Medicina, Filosofía y Humanidades, ¿no? Digamos, ya va tomando otro carisma, otra organización, y las ofertas son diferentes, ¿no? Así que ya con la crisis de la escolástica, en el marco, ¿no? de la crisis de la universidad, en este marco de la crisis de la escolástica, se funda la Universidad de Buenos Aires. Así, ya en 1821, ¿no? Un año después de que se produce el proceso de autonomías provinciales. Y se da una realidad diferente, ¿no? Acá nos habla el autor de carácter laico. Ya no es, esta universidad tiene otra organización, digamos, y su origen es diferente, ¿no? Porque la anterior, la de Córdoba, era, digamos, había surgido de la orden de los jesuitas y eran quienes designaban las autoridades. ¿Se acuerdan que veíamos allí en las primeras diapositivas? Acá, ya a partir de 1821, ¿no? Con la creación de la Universidad de Buenos Aires, la fundación de la Universidad de Buenos Aires, ya tiene otro matiz, ¿no? Ya es más de carácter laico. Lo que les decía hace rato, ¿no? La caída del gobierno central, ¿no? Va a generar también un proceso de reorganización del aparato del Estado, incluido el sistema de enseñanza pública, ¿no? Que por lo general, anteriormente, la enseñanza estuvo ligada a las órdenes religiosas, ¿no? Que eran los que podían dar la instrucción. Luego, la universidad esta se va a organizar en 6 departamentos, ¿no? Y aparecen acá el departamento de primeras letras, estudios preparatorios, medicina, ciencias exactas, jurisprudencia y ciencias sagradas. La última, esta institución, perdón,
estaba al frente, digamos, quien estaba al frente de la institución era un rector. Y de cada departamento, un prefecto, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros antes hablábamos de un rector y de un cancelario en la otra organización de la Universidad de Córdoba? Acá hablamos de un rector y de un prefecto. No es perfecto, es prefecto, perdón. Ahora bien, ¿qué pasaba? ¿No? Acá, porque esta universidad ya va a tener, digamos, está en un contexto totalmente diferente, ¿no? Se empiezan a formar los primeros grupos sociales, digamos, con una fuerte influencia, con un gran poder económico, y de las profesiones liberales, ¿no? Ya no son, ya no están ligadas a la iglesia, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Yo hice esta pregunta: ¿cuál fue la situación de la Universidad Argentina de la Ley Avellaneda a la Reforma, ¿no? No nos olvidemos que la Ley Avellaneda va a ser aprobada a fines del siglo XIX, y ¿qué va a pasar hasta la Reforma? Acá, cuando habla de la Reforma, nos estamos refiriendo a la de 1918, ¿no? La Reforma universitaria, pero también vamos a ver que anterior a la Reforma Universitaria de Córdoba ya hubo intentos, ¿no? Y en cierta manera propuestas de reforma en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Ya vamos a llegar a eso, y lo vamos a ver cómo en 1906 ya se generan algunas cuestiones dentro de las universidades, que eso también va a ser como un antecedente, ¿no? O una causa, diríamos los profes de historia, pero un antecedente muy importante para la reforma de 1918, ¿no? En 1886 la ley, es sancionada, la ley presentada por Nicolás Avellaneda, y esta ley, en cierta manera, ¿qué es lo que tiene, digamos? ¿Qué se busca con esta ley? Por un lado, establecía la forma de integración de los cuerpos directivos, las atribuciones que cada uno de esos cuerpos directivos tenía, el modo de designación de los profesores y el origen de los recursos presupuestarios, ¿no? Y también va a establecer criterios generales sobre los cuales cada casa de estudio debía dictar sus estatutos, ¿no? Digamos, ya la organización con la ley Avellaneda, estas universidades que ya estaban, digamos, una que ya estaba de mucho antes de la disolución del virreinato, y la otra que surge, ¿no? Apenas producida el proceso de desintegración, digamos, una vez que cae el gobierno central de Buenos Aires. Y acá ya establece esta ley cuáles deben ser los criterios para que cada casa de estudios dicte sus propios estatutos, ¿no? O sea, no podemos hablar de una uniformidad de todas las universidades, o un estatuto común a todas. Las dos universidades, la de Buenos Aires y la de Córdoba, sin duda son centros de formación profesional. Médicos, abogados, ingenieros, ¿no? Y todo lo que era investigación ligado a las humanidades se hacía por fuera de los ámbitos académicos formales, ¿no? O sea, no estaban dentro de las universidades. La investigación, como hoy se la concibe, no estaba dentro de las universidades, sino que se hacía por fuera de los ámbitos académicos. Los estatutos que se sancionan según la ley determinan que los consejos académicos nombraban a sus propios miembros, o sea, no había electos, ¿no? Los consejos nombran a sus propios miembros, tenían carácter vitalicio, aprobaban o reformaban sus planes de estudios y fijaban las condiciones de admisibilidad para los ingresantes, ¿no? Sí, ellos determinaban quién ingresaba y quién no. Estos estatutos que se sancionan según esta ley, ¿no? Digamos, en cierta manera,
no son abiertos, sino más bien cerrados y con un gran poder para para quienes integraban los consejos académicos, ¿no? Porque son los que van a poder hacer y deshacer dentro de las universidades, inclusive hasta determinar a quién aceptar como ingresante, ¿no? O sea, no era una universidad para todos, sino para algunos. Y la asamblea universitaria que elegía al rector estaba integrada por los miembros de todos los consejos académicos, ¿no? O sea, no había, que por lo general, estos consejos académicos, ¿no? Respondían o tenían un mismo lineamiento y seguían una misma organización, ¿no? Entonces ahí el rector sí era elegido por la asamblea universitaria, como se sigue haciendo hoy. Hoy los rectores en las universidades se eligen, son electos por las asambleas, no los consejos directivos de cada universidad, o en este caso, por ejemplo, en el caso de la UTN, de cada delegación, de cada universidad dentro que se encuentra en cada provincia. Entonces esto nos va a ir dando, pero ¿cómo se eligen estos miembros de las universidades en la actualidad? Por el voto, o sea, democráticamente. Ya les decía, la semana pasada la UTN tuvo su elección. La semana que viene, el martes, la Universidad Nacional va a tener la elección, ¿no? Para el rector, para los consejos, los decanos y todo lo demás, pero en el marco, digamos, digamos, en un marco democrático, ¿no? Porque todos votan y eligen a sus representantes. Ya a principios del siglo XX, el perfil y las características del sistema educativo comienzan a ser cuestionados, ¿no? O sea, esto que en cierta manera se transforma con la ley Avellaneda, que va a posibilitar que se elijan los rectores, pero que, digamos, van a ser organizaciones muy cerradas hacia dentro de las universidades y de cada carrera, que van a tener, que ellos van a poder determinar, van a tener injerencia sobre los planes de estudios, sobre la aceptación de los estudiantes. Entonces, esto va a comenzar ya a principios del siglo XX, comienza a hacer ruido entre los estudiantes y entre la sociedad. Y no nos olvidemos que en ese momento ya teníamos una fuerte influencia de inmigrantes en nuestro país, ¿no? La insatisfacción de la sociedad y de las clases dirigentes apuntaban al carácter exclusivamente utilitarista del sistema universitario, ¿no? Es decir, esto de no contemplaba a todos, sino por lo general respondía a los principios, digamos, o respondía a los lineamientos de aquella generación del 80, ¿no? Que todavía estaba en auge, ¿no? Y que había manejado los destinos del país en ese momento. Entonces tenían que no contribuían al desarrollo cultural, ¿no? Y acá está lo que yo les decía al principio del tema de la inmigración, ¿no? En una sociedad fragmentada por el impacto de la inmigración y el crecimiento económico. O sea, ya no era la sociedad de la época virreinal, ya no era la sociedad de 1810 ni la de 1820. Ya esta sociedad se había transformado. Ya los inmigrantes habían llegado, se habían instalado, trajeron no solamente sus necesidades, ¿no? O su pobreza en algunos casos, sino que también su lengua, sus costumbres, sus tradiciones, y eso va a ir fragmentando la sociedad tradicional. También fue cuestionada la forma de gobierno por su incapacidad para asimilar los cambios, ¿no? Que se iban generando. Los consejos académicos dentro de las universidades, dentro de la universidad, se nutrían, dice, por personalidades que figuraban en los primeros planos de la política nacional.
y eran cuestionados por su carácter elitista, oligárquico y excluyente, ¿no? Por eso digo que tenían la fuerte influencia de aquella generación del 80, de estos miembros de esa sociedad, ¿no? Que era elitista, era oligárquica y lógicamente excluyente, desde el momento que pueden aceptar o no a un estudiante dentro de la universidad, ya es excluyente, ¿no? Por eso es que ya con la reforma de 1918, ¿no? Lo que se pide es el acceso irrestricto a los claustros universitarios, ¿no? Que hasta este momento están reservados solo para algunos miembros de la sociedad de la época. En 1906 podemos hablar de una reforma en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué se buscaba? ¿No? La reforma de los estatutos, y que eso va a generar conflictos entre las autoridades universitarias y los estudiantes dentro de la universidad. Estos conflictos revelaban los desajustes entre las características y composición del alumnado, ¿no? Y había gente, digamos, jóvenes de clase media y de origen migratorio, ¿no? Son los que ya comienzan a buscar un lugar dentro de estos claustros universitarios. Y también era cuestionada, ¿no? La instrucción en la universidad por el bajo nivel y por la orientación que tenía. También eran cuestionadas, ¿no? Las estructuras de gobierno académico, porque no nos olvidemos que este gobierno académico era el que determinaba, que dijimos hace un momento, la organización de los planes de estudio, la organización de, digamos, la designación de los profesores, además que tenían un carácter vitalicio, ¿no? Y la aceptación de los estudiantes. Pero acá, ya hacia 1906, ya se genera esto, un cambio en los estatutos que enfrenta a las autoridades de la universidad con los estudiantes. Además, hay una nueva composición, digamos, la vieja estructura de la universidad en cuanto al alumnado se quiebra, porque ahora hay jóvenes de clase media, pero que son hijos de inmigrantes, ¿no? Y se cuestiona la instrucción y sobre todo el gobierno académico, ¿no? En este marco, la Universidad de Buenos Aires va a comenzar a a transformarse, ¿no? Y miren ustedes que todavía faltan 12 años para la reforma que van a encabezar en Córdoba, ¿no? Pero ya en 1906 tenemos la primera manifestación de los estudiantes en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? También, digamos, el crecimiento de la matrícula y la aparición de las organizaciones gremiales van a generar también esta transformación, ¿no? Los centros de estudiantes de medicina, ¿no? Que aparecen en 1900, en 1903 el de ingeniería, en el 1905 el centro de estudiantes de Derecho y Filosofía y Letras, ¿no? En 1908 se fundó la Federación Universitaria de Buenos Aires, ¿no? La FUBA, la famosa FUBA, Federación Universitaria de Buenos Aires, ¿no? Fíjense que hay algunas organizaciones que todavía no podemos seguir o podemos escuchar que todavía se mencionan, ¿no? Pero la aparición de los centros de estudiantes fue fundamental en este momento. A partir de 1900 hasta 1908, hasta 1905, aparecen los centros de estudiantes y luego aparece, ¿no? la Federación Universitaria de Buenos Aires. Y el otro tema de conflicto eran las mesas de exámenes, ¿no? El régimen de exámenes. ¿Qué genera este descontento en Buenos Aires? Primero, se reforman los estatutos,
¿Se acuerdan que dijimos que la modificación de los estatutos van a hacer que van a generar el enfrentamiento entre los estudiantes y las autoridades de la universidad? Se terminó con el poder de las academias con miembros vitalicios, con los exámenes generales y con los cuestionados nombramientos de profesores, ¿no? Digamos, esto en 1906, este descontento, por un lado, se forman los estatutos, y por otro lado se termina con la designación vitalicia de los miembros y con la apertura, digamos, y con un régimen de exámenes mucho más, más benévolo, ¿no? Y que contemple a todos. Y en Córdoba, ¿qué está pasando mientras se va dando esto en Buenos Aires? En Córdoba, por su parte, las universidades eran mucho, digamos, las autoridades universitarias eran mucho más conservadoras, ¿no? Que en Buenos Aires. Nosotros ya hablábamos de, en Buenos Aires, universidades más liberales, ¿no? Pero Córdoba seguía siendo muy conservadora. Y lógicamente que no van a generar, no van a propiciar, ¿no? O no van a incorporar esos cambios, y van a seguir manteniendo los estatutos sancionados en 1880. Es decir, para ellos, la reforma, digamos, esos nuevos estatutos se quedaron y nunca más fueron reforzados a partir de 1880. Y esto va a dar origen a esos movimientos de transformación universitarios, ¿no? Y que van a terminar, lógicamente, con la reforma de 1918, ¿no? Y que va a ser uno de los movimientos más importantes, ¿no? De la educación superior en América Latina, ¿no? Este movimiento de 1918, allí en la plataforma está, allí tienen ustedes en el aula, perdón, ahí tienen el estatuto, ¿no? De cómo quedó las proclamas de los estudiantes universitarios, ¿no? Estos reformistas de 1918 en Córdoba. También se produce la creación de la Universidad de La Plata, ¿no? Antes de la reforma. Esta universidad la creación fue propiciada por Joaquín B. González. ¿Qué buscaba Joaquín B. González, en ese momento ministro de Gobierno? Era convertir a La Plata en una ciudad universitaria, utilizando algunas instituciones educativas y científicas ya existentes, como el museo y la vieja universidad provincial, ¿no? Acá también la Facultad de Derecho no solamente formaría abogados, sino también científicos capaces de entender la realidad social y política. Propuso la creación del Colegio Nacional dependiente de la universidad, con el fin de articular la enseñanza secundaria y la superior. Ustedes fíjense, nosotros hoy tenemos un colegio universitario en nuestra provincia, ¿no? Tuvieron su origen, que depende de la Universidad Nacional, ahora, en su momento, de la Universidad Provincial de La Rioja. Pero, bueno, pasó lo mismo, ¿no? Esto se propuso, ¿no? Por iniciativa de Joaquín B. González, la creación de este Colegio Nacional que dependiera de la universidad. Y de esa manera se articulaba el nivel secundario con el superior. Se van a formar docentes para escuelas y colegios, científicos para el desarrollo de las ciencias y la industria, y filósofos para la conducción de la República, ¿no? Digamos, esto va a ser lo que va a proponer, o lo que va a formar la Universidad de La Plata. Ahí vamos a quedar, porque ya tenemos que volver a la reforma universitaria, digamos, en sí, y vamos a analizar cómo se fue transformando esto de cómo se van dando los grandes cambios, ¿no? En la reforma de Buenos Aires y La Plata, ¿no?
va a ser en Buenos Aires. La reforma, dice, fue una prolongación de cambios que se venían produciendo desde 1906. Y en 1918 se reformaron los estatutos para las facultades que fueran dirigidas por representantes en partes iguales de profesores titulares, suplentes y estudiantes, ¿no? Cambia la organización, cambia la participación hacia dentro de las universidades. La concepción jerárquica del gobierno universitario y la férrea oposición de las autoridades a introducir estos cambios van a generar las protestas que fueron sumándose en 1918 a lo que surge en Córdoba, ¿no? Y el gobierno, la investigación científica, la extensión y las corporaciones profesionales, y se van a dar a partir de 1918 y 1943. No nos olvidemos que en 1943 se produce, digamos, otro golpe militar, ¿no? Y que a partir de allí se va a acrecentar, va a estar muy ligado esta nueva organización del cogobierno, la investigación, la extensión y las corporaciones, ¿no? Al gobierno peronista, ¿no? Y que en ese contexto, en ese marco del gobierno, ¿no? Va a surgir la Universidad Obrera, que luego, años más tarde, pocos años después, va a dar origen, que la Universidad Obrera fue creada durante el gobierno de Perón, y que pocos años después va a dar origen a la UTN, ¿no? Esta formación de carreras más bien técnicas fuertes. Bueno. Ustedes me escucharon, porque yo ya no puedo hablar. No sé si es el ventilador o es que estoy con esta, me agarra la difonía esta de que espero no sea, a veces suelo llegar a no poder, a que no se me escuche, ¿no? Pero ustedes me están escuchando bien. Sí, profe, se lo escucha bien. Sí, profe, se escucha todo bien. Perfecto. Perfecto. Por ahí van a sentir como que se me va se me corre el dial, pero no, estoy con esta difonía que me parece que son los cambios de frío-calor, ya están generando problemas. Bueno, nosotros vamos a quedar acá. Según yo, nosotros vamos a estar terminando allá a mediados de noviembre, entre el 17 hasta el 17, vamos a estar terminando con todos los contenidos que corresponden a esta última unidad. Entonces, allí vamos a tener mucho más tiempo, hasta fines de noviembre, para poder definir, digamos, la situación de todos y ya colocar la nota para que cuando ustedes se inscriban, yo solamente transcribirla a las actas. ¿Saben ustedes que tienen que inscribirse? Porque todavía no recibí actas de ustedes. ¿Alguien se inscribió en las mesas de exámenes que hubo? No, en septiembre no se inscribieron. Sí, profe, Sí, se nos profe, se nos inscribimos. inscriben. Bueno, entonces, seguramente que ya Sí, me va a llegar profe. ya me va a llegar, entonces todavía no me llegó, pero es solamente para transcribir la nota. Las del primer Bueno, cuatrimestre, dice usted. ¿cómo? Las del primer No, cuatrimestre, dice usted. el primer cuatrimestre, sí. Sí. Ah, está bien, porque ahora van a tener meses en diciembre. No dejen pasar las mesas, porque de pronto, si yo no les firmo, por ejemplo, Tecnología Educativa 1, bueno, por lo general se sabe que están promocionados porque ya hemos pasado esa planilla. Pero si, por ejemplo, no podrían continuar con Tecnología 3 si no tienen la 1 y la 2 aprobadas, ¿no? O sea que eso, ustedes no se dejen estar para que se pueda, se firme con tiempo las libretas, ¿no? Y no tengan ningún impedimento. Si bien el tercer cuatrimestre va a ser un poquito más pesado para ustedes, no va a ser más pesado porque tienen otras materias y porque tienen trabajo en todas las materias, ¿no? Pero nada más que por eso. Investigación, y que ya las propuestas que ustedes pueden ir haciendo en la parte práctica de esa materia les pueden servir de base para el trabajo final. Así que por eso vayan pensando
sobre qué van a querer investigar el próximo año, ¿no? Y vayan juntando, vayan nutriéndose y haciendo acopiando un poco de información para que les resulte mucho más fácil. Si bien tienen 6 meses para presentar la tesina o la propuesta, ustedes puedan no perder el tiempo. Ya de la primera corte tuvimos los 2 primeros egresados el mes de septiembre, así que ya están saliendo los nuevos licenciados, que son los que van a tomar la posta. Ya nos tenemos que ir nosotros. Así que ustedes también van a tener esa posibilidad. Así que bueno, chicos, ustedes ya tienen armados los grupos, ¿verdad? ¿Hay alguien que va a trabajar en forma individual? Sí, profe. Somos 3, Vanessa Villalba, Brenda Acevedo y Agüero Analía. Nosotros trabajamos Bueno, en forma... Ustedes trabajan, tienen un grupo de 3, sí. Yo ahora pregunto, ¿hay alguien que trabaja en forma individual? No hay nadie, por lo visto. O sea, están todos en grupos. Eso va a ser mucho más rápido y mucho más, más fácil trabajar, digamos, la evaluación de la próxima semana. Yo ya les paso una planilla, ya les subo una planilla, se las voy a pasar al WhatsApp. Y ustedes, o voy a hacer un link para que ahí vayan completando, de manera que quede con los horarios, ustedes eligen los horarios, no se peleen. Si hay 2 grupos que quieren a las 8, sabe que uno solo va a poder ingresar, el otro ingresar a las 8:20 o a las 8:30. Pero no se peleen por los horarios. Yo voy a estar disponible el jueves próximo para que ustedes puedan todos defender la primera parte, ¿ah? Y ahí cerramos la primera parte de esta materia. Y lo que nos quedaría es esto, ¿no? La segunda parte, con la nueva organización, digamos, el surgimiento de las universidades, la organización, y lógicamente, cómo se transforma la universidad luego de la reforma, ¿no? Y cómo va a ser la vida hasta la sanción de la última ley. Así que la ley también está en el aula, así que vamos a ir trabajando ya con todo eso. Sí me faltaría un poco de información sobre la UTN, no, o sea, me faltaría cargar allí yo la tengo, pero es muy extensa, así que estoy viendo de qué manera, qué es lo que saco, y porque es un libro como de 400 páginas, así que no les voy a subir un libro a esta altura del año tampoco, ¿no? Porque no van a tener ganas de leer ya, porque tienen un montón de actividades que realizar cada uno en su escuela, ¿no? Y pobre del que trabaja el más de una, el más de 2 o el más de 3, ¿no? Que va a tener mucho trabajo. Así que bueno, yo ya subo la planilla, les aviso en el grupo, y ustedes se van completando con los integrantes, con el horario. Yo puedo a partir de las 6 de la tarde. Si ustedes dicen, a partir de las 6 es imposible, porque salen a las 7 o porque ya están, o salen a las 6:20 y están organizados que comencemos a las 7, no hay ningún problema. Largamos a partir de las 7. Pero ustedes me avisan, porque yo voy a ir a la universidad, Profe. nos vamos a juntar en la UTN y vamos a tener un aula para nosotros nada más. Donde vamos a tener el cañón, vamos a tener todos los elementos, yo voy a llevar mi computadora. Si alguien quiere llevar la computadora, no hay ningún problema, pero allá, o lleven la propuesta, si preparan un Power, llévenlo en el recurso que ustedes vayan a utilizar para que se pueda proyectar y ustedes puedan hablar. Simplemente eso. Profe, entonces Señora. quedaría, digamos, para la presentación en la próxima clase las 2 unidades íntegras. Sí, la primera y la segunda. Si ustedes integran las 2 unidades, y la tercera y la cuarta están en la tercera. Bien. ¿Me entienden? Yo Gracias. hice una sola. Hice la tercera y la cuarta, hice una sola. Una selección, y trabajamos solamente con, ahora ya nos va a quedar, después del jueves nos queda la otra. Y con la gente del interior, porque hay 2 colegas de Catamarca y hay gente que hace un momento hemos estado conversando que es de acá del lado de Olta.
Olta. ¿sí? De Olta, Profe, y nosotros somos 2 de Castro Barro. y 2 de Castro Barro. Bien, Vanessa. Bueno, entonces con ustedes, por allí a lo mejor vamos a tener que hacer nos vamos a tener que conectar, armar un encuentro, digamos, para nosotros, nada más para ustedes y para mí, y allí hacen la defensa. ¿Estamos? Bien, Y podría profe, ¿y ser- cuándo? ¿Qué día todavía? Bueno, Podría ser profe, más ¿cuándo allá del sería? sábado próximo. No más allá del sábado próximo. O es Bien. o el viernes si tienen tiempo, porque tendremos que ver también que a ustedes no se les superponga con los horarios de clase. Por ahí si me dicen, tenemos clase de 9 a 11, bueno, nos conectamos a las 11. ¿Entienden? Bien, en nuestro Sí, caso, profe, nuestro... Así ya ustedes nos podemos... profe, en el caso de nosotras, que es Castro Barro, nosotras tenemos jornada completa, estamos saliendo 4:30 y 5 de la tarde, estamos recién llegando de las 7 de la mañana. Después de las Claro, 5 estamos disponibles. Si lo quiere hacer el jueves, en todo caso, desde las 5 hasta las 6, para nosotras. puede ser también. Yo me voy antes a la universidad, me conecto desde allá y las evalúo a ustedes y quedan... ¿Está bien? Bueno, Vanessa. Ya voy a anotar yo en para no nuestro olvidar. caso, profe, ya nos ponemos de acuerdo con las otras chicas Para porque el yo día estoy libre a jueves que partir viene, de las 7. Bueno. Ustedes acuerden el horario. Yo les paso la planilla y ustedes acuerden el horario. ¿Ah? No se peleen por el horario. Bueno, Sí, vas a estar, profe, una consulta en la planilla sí. que usted envía. ¿Van a estar la gente del interior? Así nosotros nos No, mire, anotamos yo se también. la voy a ¿O va a ser enviar una en planilla blanco. aparte? Yo les voy a enviar en blanco. Cada uno te va a agregar allí. Digamos, va a agregar uno, va a agregar a todo el grupo. Va a tener el nombre y el número de documento. ¿Me entiendes? Y en observaciones, la gente del interior coloca interior. ¿Me entienden? Porque eso yo ya voy a saber que tengo que arreglar con ustedes. Y el resto, con esa planilla me voy a manejar yo porque ahí van a tener los horarios. Ustedes van a poner, a ver, a las 19 entra el grupo de Sandra Cornejo, por decir. Porque la veo acá, la tengo frente mío, así por eso digo Sandra Cornejo. A las 19:30 entra la profe Fatou con su grupo, o entra Yamila con su grupo, ¿me entiendes? Así, David, ¿me escuchás, David? David, bueno, Judith, ¿cómo le va? Bien, profe, bien. Pasa que entré tarde, porque salí tarde de No, trabajar, estaba escuchando. Va a ser sí, el día jueves, entonces, la evaluación. va a ser el día jueves. Ya se me Bien. está yendo a mí ya estoy como gallo de lata yo, se me está yendo estoy perdiendo la sintonía. Pero, ¿Y no. va a ser presencial? Va a ser presencial en la UTN. Bien. Ustedes Bien. organizan los horarios. ¿Ah? Yo voy a estar ahí. Bueno, De paso, para que tengamos nuestro primer contacto, por lo menos nos conozcamos. bueno, Bueno, a profe. usted ya la conozco, a Yamila la conozco, pero bueno, al resto hay mucha gente, por ejemplo, a Sandra también la conozco, ¿no? Que ya nos hemos encontrado, nos hemos cruzado en las escuelas y todo lo demás, pero el resto, ahí por allí, no nos conocemos de acá, desde la virtualidad, ¿no? Así que, bueno, ese es el tema. Lo que queda no es difícil, acá gestión es más teórico que, bueno, la otra también era teórica, pero era un poco más pedagógica. En cambio esta es más histórica, más relato que otra cosa, ¿no? Es mucho más fácil gestión de las organizaciones que digamos que la tecnología educativa 1 o de las otras materias que ustedes ya tuvieron. Así que bueno, yo los voy a esperar, ya les voy a pasar la planilla, y les voy a pasar el link, y ahí ustedes se van agregando, ¿eh? Buenas tardes, profe.
Y buenas tardes, Yami. Disculpe, ¿había algunas cuestiones sobre los temas que vamos a rendir? O sea, sería 1 y 2 las unidades. ¿Quieren que les aclare todo? Es sobre la unidad 1 y 2 que están, digamos, con el material que está en ¿En el aula? el aula. ¿Se acuerdan que ya hicimos un conversatorio sobre Sí, la parte, sobre ese la unidad material. 2? ¿Se acuerdan Sí. sobre el material de la unidad 2? Les quedaría ver qué pueden integrar de la 1 en la 2, nada más. Perfecto, profe. Muchas Porque se gracias por acuerdan que yo les esta- había dado los lineamientos para la unidad 2, que está allí. Entonces, con eso y con lo que ustedes tengan, digamos, cuando lean el material de la 1, ¿qué pueden integrar o qué les sirve de la 1 para armar lo que ustedes van a presentar? Y eso se lo dejo a criterio. Lo que yo no entienda, pregunto, pero de ahí ustedes son los que van a organizar la ponencia. ¿Ah? No Bien, se profe. olviden que no va a ser más de media hora, o sea que tienen que ser precisos, concisos y claros. Nada más. Ok, profe. Bueno, Daniel, ¿estamos? David, bueno, ya voy a hablar con David, por la situación de él. Así que bueno, los dejo en libertad, profes, ya les paso yo el link para que ustedes puedan ingresar. Bueno, profe, muchas gracias. No, gracias Bueno, a ustedes. profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe, nos vemos. Hasta luego.